En una colonia de Tlalnepantla, en el Estado de México, todo el mundo se conocía. Las calles eran estrechas, las casas parecían celdas de un laberinto de ladrillos, y el aire siempre estaba cargado de calidez y rumores. A mis 30 años, yo, Claudia, tenía la sensación de que mi vida se había estancado. El trabajo escaseaba y las deudas se acumulaban, como un manto gris sobre mi vida. Desesperada por una solución, empecé a contemplar la idea de usar cualquier medio necesario para mejorar mi situación. Mi vecino, don Ernesto, era un hombre mayor, que vivía solo en una casa grande, con jardín y rejas de hierro forjado. A sus 65 años, había acumulado una considerable fortuna, pues la vida lo había tratado bastante bien en términos financieros, pero en lo emocional, sus ojos reflejaban una soledad profunda. Vivía en una mansión que parecía más un castillo que una casa común y corriente. Su actitud siempre me había molestado, una mezcla de soberbia y distanciamiento que me resultaba irritante. Sin embargo, sentía algo de envidia por él, pues él no se preocupaba por nada, a diferencia mía, que tenía que estar diariamente buscando la forma para conseguir dinero y mejorar mi situación económica, pues lo que ganaba no me alcanzaba para nada y mis deudas me consumían lo poco que me quedaba. Así que, al ponerme a pensar en ello, la idea de manipular a don Ernesto empezó a germinar en mi mente, para poder obtener algo de lo mucho que él tenía, pues él, al ser un hombre viudo y yo una mujer joven y no estaba de mal ver, seguro que sí caía en mis redes y encantos. Aunque la idea al principio me parecía absurda, la desesperación me llevó a buscar algunas maneras de hacerlo. Una noche, que me encontraba en la casa de mi tía Juana, quien se dedicaba a las oscuras artes de brujería y cosas espirituales, tomé uno de sus viejos libros, que tenía en el mueble de su recámara. El libro parecía un manual de hechizos, donde se describían perfectamente los pasos a seguir para llevar a cabo ciertos trabajos de magia negra, donde después de hojearlo encontré algo que podría ser la respuesta a mis problemas. Había un hechizo para atraer el deseo y la atención de alguien, prometiendo que quien lo recibiera quedaría bajo la influencia total de quien lo realizara. La preparación del hechizo no era difícil, pero sí meticulosa. Requería de ciertas hierbas, aceites especiales y una serie de encantamientos que debían ser recitados bajo la luz de la luna llena, todo colocado en un pentagrama con veladoras negras y rojas, que requería el sacrificio de una pobre gallina, para que los más oscuros espíritus hicieran realidad la petición a cambio de esta ofrenda. Pero además debía conseguir una prenda de la persona a hechizar. La noche de luna llena se convirtió en mi fecha límite para realizar tremendo trabajo. Yo, la verdad, no era ninguna experta en ello, pues jamás había realizado nada parecido, aunque sí era una gran creyente del ocultismo y de ciertas deidades como la Santa Muerte, a quien le ofrendaría la gallina y el ritual, para que pudiera ayudarme con el milagrito. Puse manos a la obra, consiguiendo todo lo necesario poco a poco, y preparé el hechizo con cuidado, siguiendo cada instrucción al pie de la letra. Sabía que este hechizo era mi último recurso, y tenía que funcionar, por lo que no me fue difícil conseguir una de sus prendas de don Ernesto, pues la tomé de su tendedero, en una ocasión que no se encontraba en su casa, con la ayuda de un amigo, que tenía su casa justo al lado de la casa de don Ernesto, y solo bastaba subirse a su azotea, aprovechando la cercanía de ambos domicilios. Las semanas fueron pasando, y comencé a notar pequeños cambios en la actitud de don Ernesto. Lo empecé a encontrar en el mercado, donde solía ir a comprar productos frescos. Me saludaba con un tono más cálido, y comenzamos a charlar aún más.
yo haciendo lo posible porque me viera y le hacía la plática. Aproveché cada oportunidad para acercarme y mostrarme amable y encantadora, vistiéndome más seductora pero discreta, usando unas blusas con gran escote que hacía resaltar mis buenos atributos. Al principio, él parecía sorprendido por mi repentina simpatía, pero a medida que pasaba el tiempo, empecé a notar una creciente atención en su mirada. Una tarde, mientras estábamos en la tienda del pueblo, don Ernesto se acercó a mí. «Claudia, qué sorpresa verte aquí», dijo con una sonrisa que parecía genuina. «¿Cómo va todo?» «Hola, don Ernesto», respondí tratando de sonar casual. «Todo va bien, solo estoy haciendo algunas compras para la cena». «¡Qué bien!», dijo mirándome en una manera que no había visto antes. «¿Te gustaría acompañarme a tomar un café?». Me sorprendió la invitación, pero no pude evitar sentir una chispa de esperanza. El hechizo parecía estar funcionando. Acepté su invitación y nos dirigimos a un pequeño café en el centro del pueblo. La conversación fluyó con facilidad y empecé a notar que don Ernesto estaba mucho más relajado y abierto conmigo. Me habló de sus viajes a otros estados cuando era más joven, de sus gustos musicales y algunas películas, y claro, de su vida, mientras yo lo escuchaba con interés y me esforzaba por mantener la conversación fluida y encantadora. «¿Sabes, Claudia?», dijo mientras tomábamos café acompañado de un rico pan de dulce. «No suelo abrirme a muchas personas, pero contigo siento una conexión especial. Siento mucha confianza al hablar contigo. Y por favor, no me digas don Ernesto. Llámame solo Ernesto. Me hace sentir muy viejo y todavía me siento joven y fuerte». «Eso me alegra, Ernesto», respondí con una sonrisa coqueta. «Creo que tenemos mucho en común», le dije después de haber coincidido en algunos de los gustos que me había comentado que tenía por ciertas cosas como películas o música. Los encuentros continuaron y la relación entre nosotros se fue fortaleciendo cada vez más. Don Ernesto empezó a invitarme a su casa, y cada vez con más frecuencia, donde cada visita parecía llevarnos más cerca de estar juntos. Durante una de esas visitas, mientras estábamos en su jardín disfrutando de una copa de vino, la atmósfera se volvió más íntima. «Claudia», dijo mientras se inclinaba hacia mí, «me siento muy cómodo contigo. Nunca había conocido a alguien como tú». La noche se volvió más cálida a medida que la conversación se volvía más personal. Don Ernesto se acercó lentamente y me besó. El beso fue inesperado, pero la chispa de pasión que sentí me tomó por sorpresa. Nos dejamos llevar por el momento y pronto estábamos abrazados, explorando el uno al otro, con un fervor que no habíamos experimentado antes. La verdad, me había comenzado a gustar mucho mi vecino. Me estaba enamorando sin querer y eso me había sorprendido demasiado. Cada encuentro se volvía más intenso. Nuestras noches juntos se llenaban de pasión y deseo. Don Ernesto era un amante ardiente y cada vez que nos encontrábamos, nuestras sesiones se volvían más intensas. La conexión física entre nosotros se convirtió en una parte importante de nuestra relación y el hechizo parecía tener el efecto deseado. Don Ernesto estaba completamente cautivado por mí y su actitud hacia mí se volvió cada vez más afectuosa. Claro, él tenía que recurrir a cierta pastilla azul para poder complacerme, pues a su edad ya no era posible hacerlo sin esa ayudadita extra de los medicamentos, pero eso no importaba, pues seguía conservando esa fuerza y vigor que demostraba en cada encuentro. Una noche, mientras estábamos en su casa, me miró con una expresión de preocupación. «Claudia, hay algo que quiero discutir contigo», dijo mientras me acariciaba el rostro. «He estado pensando en el futuro y en cómo me gustaría asegurarme de que estés bien cuidada». «¿Qué quieres decir, Ernesto?», pregunté con una mezcla de curiosidad y sorpresa. «Quiero hacer algunos cambios en mi testamento», dijo con seriedad.
Quiero asegurarme de que tengas todo lo que necesites, sin importar lo que pase, pues al no tener hijos y mi esposa fallecida hace más de 8 años, quiero que tú te quedes con todo lo que me pertenece, pues me has demostrado tanto cariño y afecto, y me has hecho sentir cosas que a mi edad ya no creí volver a experimentar jamás, por lo que te estoy muy agradecido. Mi corazón latió con fuerza al escuchar sus palabras. Sabía que este era el momento que había estado esperando. Me acerqué a él, abrazándolo con ternura y agradecimiento. Eso es muy amable de tu parte, Ernesto, dije mientras le daba un beso en los labios. No puedo decirte cuánto significa para mí. Las semanas pasaron y la relación entre nosotros se hizo más profunda. Empezó a hablarme sobre sus planes para el futuro y cómo quería que yo estuviera involucrada en su vida. Mi influencia en él era evidente y comenzaba a notar que don Ernesto estaba dispuesto a hacer todo lo que yo quisiera. Una tarde, mientras estábamos en su casa, don Ernesto me mostró algunos documentos que había estado preparando. Claudia, estos son los documentos que mencioné antes. Quiero que los revises para asegurarte de que todo esté en orden. Me entregó los papeles con una sonrisa. Mientras los revisaba, me di cuenta de que todo estaba en su lugar. Don Ernesto había hecho arreglos para asegurarme una considerable cantidad de dinero en caso de que algo le sucediera. La riqueza que había estado buscando estaba finalmente a mi alcance. Todo parece perfecto, Ernesto, le dije mientras le daba un beso en la mejilla. Te agradezco mucho por eso. Durante una de nuestras noches juntos, mientras estábamos en la cama, don Ernesto parecía especialmente pensativo. Claudia, quiero que sepas cuánto significas para mí, dijo mirándome con una mezcla de ternura y deseo. Eres lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. Yo siento lo mismo por ti, Ernesto, dije mientras lo besaba con pasión. También significas mucho para mí. Nuestros momentos juntos eran cada vez más intensos. Me sentía en la cima del mundo, sabiendo que mi plan estaba funcionando a la perfección, aunque también me había enamorado de mi vecino, que tan mal me caía antes, pero como dicen, del amor al odio hay solamente un paso. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, empecé a notar que don Ernesto estaba cada vez más distraído y cansado. Parecía que estaba lidiando con problemas de salud que no me había mencionado antes, y aunque traté de no preocuparme demasiado, la situación empezó a volverse cada vez más complicada. Una noche, mientras estábamos en la cama, don Ernesto se quejaba de un dolor en el pecho. Claudia, me siento un poco mal, dijo con una expresión de incomodidad. Creo que debería ir al médico. Me preocupé al escuchar sus palabras. Aunque traté de mostrarme tranquila, no pude evitar sentir una oleada de preocupación. Así que rápidamente llamé un taxi y lo acompañé al médico, donde luego de pasarlo y hacerle varios estudios, los resultados no fueron nada alentadores. Don Ernesto estaba sufriendo de una enfermedad grave y los médicos no tenían muchas esperanzas de que se recuperara. A medida que su salud se deterioraba, mi situación también cambió. Don Ernesto comenzó a hacer preparativos finales, asegurándose de que todo estuviera en orden. Me hablaba sobre sus últimos deseos y cómo quería que su fortuna fuera utilizada. Aunque la situación era triste, también me sentía aliviada al saber que mi plan estaba a punto de concretarse, pues ya no tendría de qué preocuparme por ninguno de mis problemas económicos que habían terminado para siempre. Durante sus últimos días, me pasé el tiempo a su lado, cuidándolo y consolándolo. La tristeza era palpable, y la atmósfera en su casa se volvió sombría. Aunque estaba emocionalmente agotada, me esforzaba por mantener una apariencia tranquila y serena. Finalmente sucedió lo que era inevitable. Don Ernesto falleció. La noticia llegó como un golpe inesperado. La tristeza y el dolor se mezclaban con la sensación de triunfo que había estado esperando. La lectura de su testamento confirmó que mi influencia había sido efectiva.
Su fortuna había sido legada en gran parte a mí. El proceso de recibir el dinero y las propiedades fue más complicado de lo que había anticipado. Los abogados y los trámites burocráticos fueron un desafío, pero finalmente logré obtener el dinero y las propiedades que había estado buscando. La vida me ofrecía una nueva oportunidad, llena de posibilidades y lujos que nunca había imaginado, pero a medida que disfrutaba de mi nueva riqueza, no podía evitar sentir una profunda tristeza por la pérdida de don Ernesto. Aunque mi plan había funcionado, el costo emocional era alto. La riqueza que había buscado venía acompañada de una carga de dolor y remordimiento. Mi vida cambió drásticamente. La mansión de don Ernesto se convirtió en mi hogar. Aunque el dinero y el lujo me ofrecían una vida cómoda, la soledad y la tristeza seguían siendo parte de mi existencia. La magia que había usado para conseguir lo que deseaba también me había llevado a enfrentar las consecuencias de mis acciones. Así fueron pasando los meses y traté de encontrar un equilibrio en mi nueva vida, pues yo seguía estando joven y tenía que retomar el curso de mi vida. Comencé a salir un poco más y tratar de olvidar la tristeza que me había dejado el asunto con don Ernesto. Hice caso a las invitaciones de unas viejas amigas y me iba con ellas a los bailes, a un par de bares y antros, donde bebíamos y bailábamos sin parar, aunque eso no era nada bueno, pues los vicios terminan con todo a su paso. En una ocasión, una de mis amigas, Rosa, me comentó: «Mira, ese hombre te está mirando, Claudia, y está muy guapo. Deberías acercarte un poco. Además, ya no tienes pareja. Diviértete, amiga». Yo no había notado las miradas de ese hombre, quien se veía un poco más grande que yo, como de unos 40 años, pero no estaba nada mal, pues era guapo y me parecía interesante. Así que me acerqué para hacerle la plática, pues quería dejar de sentirme mal por la reciente pérdida que había pasado. «Hola, me llamo Claudia. ¿Tú cómo te llamas?» «Hola, Claudia, soy Diego. ¿Te gustaría bailar conmigo?» «Claro, bailemos un poco», le respondí, y sin más, nos la pasamos esa noche bailando sin parar. Sus manos fuertes y grandes tomando mi cintura me hicieron sentirme atraída por él, pues era alto y musculoso, y no podía evitar imaginarlo abrazándome en ese momento. El alcohol se me había subido bastante, y le pedí que me llevara a mi casa. Diego me acompañó hasta mi habitación, y bajo los influjos del alcohol no pude evitar besarlo apasionadamente, mientras ambos nos quitábamos el deseo que sentíamos esa noche, después de haber estado juntos. Al amanecer, yo estaba sola en mi cama. Ya no estaba Diego, quien me dejó una nota con su número de teléfono. Me había cautivado bastante, y esa tarde le marqué y lo invité a salir nuevamente. Me contestó la llamada y nos pusimos de acuerdo para vernos. Tomamos cerveza y por la noche me acompañó nuevamente a casa. Le pedí que esta vez se quedara y él aceptó. Así fueron pasando un par de meses y ya teníamos una relación él y yo. Me había enamorado nuevamente, pero ahora de un hombre más joven, fuerte y muy atractivo. Una noche, después de una cena en la que habíamos disfrutado de un plato de pasta casera y una botella de vino tinto, nos dirigimos al dormitorio. La luz de las velas parpadeaba suavemente, creando un ambiente cálido y romántico. El aroma de la comida aún estaba en el aire, pero lo que nos envolvía en ese momento era una necesidad palpable de estar cerca uno del otro. Diego se acercó a mí mientras me deslizaba bajo las sábanas y me rodeó con sus brazos. La proximidad de nuestros cuerpos, el calor de su piel contra la mía, encendió una chispa que no podía ser ignorada. La pasión entre nosotros había crecido con el tiempo, y cada encuentro era una explosión de nuevos deseos y sensaciones. «Claudia, no puedo dejar de pensar en lo increíble que eres», dijo Diego, mientras sus manos comenzaban a explorar mi cuerpo con una suavidad que enviaba ondas de placer por todo mi ser.
Y tú me haces sentir más viva de lo que jamás creí posible, respondí, mientras me inclinaba para besarlo. El beso comenzó suave, pero pronto se intensificó, nuestras lenguas danzando en una coreografía apasionada. Nos desnudamos con prisa, el deseo guiando cada movimiento. La urgencia de nuestra necesidad se convirtió en una danza de cuerpos entrelazados. Diego me besó con fervor, sus labios recorriendo cada centímetro de mi piel, mientras se entregaba a la pasión de manera completamente absorbente. La forma en que me tocaba, la intensidad de sus caricias, era una expresión de nuestro deseo profundo y sin reservas, que terminaron en un acto de amor y pasión. Ya no quería que se alejara de mi lado, así que le propuse casarnos. Él aceptó y se mudó conmigo. Desayunábamos juntos y luego él se iba a trabajar. Sin embargo, con el paso de los días, me comencé a sentir un poco mal. Me daba mucho sueño y me sentía mareada. En ocasiones solo quería irme a dormir. Diego me preparaba un té para sentirme mejor, lo cual le agradecía mucho. Así pasaban los días y yo me sentía cada vez peor, así que decidí ir al médico, quien me hizo unos estudios y me dijo una noticia que no podía creer. Mira, Claudia, dijo el doctor, detectamos en tu sangre un veneno que está acabando con tu vida, afectando tus riñones y corazón. Ten cuidado con lo que comes o dónde comes. ¿Tienes alguna sospecha de alguien que te esté haciendo daño? Te recomiendo que comas solo lo que tú prepares por ti misma en tu casa y no confíes en nadie más. Me quedé en shock, pues solo vivía con Diego y nadie más me había preparado algo de comer más que él. Entonces recordé los tés que me preparaba para que supuestamente me sintiera mejor. Así que me fui a casa y no le conté nada de eso a Diego, pues ahora le tenía mucho miedo. Pero si él se enteraba, podía hacerme quizás algo peor al saber que me había dado cuenta. Cuando él llegó de trabajar, me preguntó: ¿cómo te sientes, mi vida? ¿Ya estás mucho mejor? Déjame te preparo un tecito, verás que te sentirás mejor. Yo le dije que sí, y se fue a prepararlo. No sabía qué hacer, pues me daba mucho miedo. No podía creer lo de Diego, quien era mi actual esposo. Entonces me llevó mi té, y me miraba ansioso, mientras esperaba que yo le tomara. Así que cuando me disponía a beber, le lancé el té caliente en la cara. ¿Qué te pasa, Claudia? ¿Qué chingados hiciste? ¿Estás loca, mujer? Entonces lo enfrenté y le pregunté por qué me estaba haciendo esto. Al darse cuenta que yo sabía lo que estaba haciendo, se lanzó contra mí, intentando privarme de la vida a golpes. Me aventó y me comenzó a golpear. Yo perdí el conocimiento y cuando desperté estaba amarrada en una silla. Podía escuchar la voz de mi amiga, Rosa, quien le decía: hazlo de una vez, Diego, y la sepultas en el jardín, nadie se dará cuenta. Yo estaba aterrada, pues no sentía mis piernas, y un enorme dolor me recorría por toda la espalda y cuerpo. Fue entonces cuando Diego me siguió golpeando y me caí de la silla, donde perdí la conciencia nuevamente. Desperté un par de días después. Me encontraba en una habitación de hospital, mientras me preguntaba desesperadamente qué era lo que había ocurrido conmigo y por qué estaba ahí. Al parecer, un primo mío había llegado a mi auxilio, luego de que un vecino le avisara que había escuchado gritos y llantos en mi domicilio. Mi primo había herido gravemente a Diego y a Rosa, quienes intentaban acabar con mi vida para que finalmente Diego, al ser mi esposo, heredara mi fortuna, y al ser Diego el amante de Rosa, habían hecho un plan por la envidia que Rosa me tenía sin darme cuenta. Diego y Rosa fueron a prisión, pues encontraron pruebas suficientes para dejarlos encerrados unos buenos años. Yo fui llevada al hospital, donde finalmente me dieron de alta 2 semanas después. No pude recobrar la movilidad de mis piernas, y ahora me ayudo de una silla de ruedas para desplazarme. No cabe duda que la envidia no lleva a nada bueno, y jamás debes hacerle el mal a nadie para obtener lo que no nos pertenece.
Yo recibí mi castigo por usar magia negra con mi vecino, por lo que siempre estaré arrepentida, pues ahora he pagado terriblemente por las acciones que cometí y no me siento nada orgullosa de ello. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y algún comentario, y puedes suscribirte para no perderte ninguno de nuestros nuevos videos. Estos son los relatos de terror del barrio. Muy buenas noches.